Hugo, inmunólogo de la Clínica Las Condes, miembro del Comité Consultivo de VIH de la SOCHIN, director médico de la Clínica Comunitaria de Salud Sexual Acción Gay y vicepresidente de la Corporación Ciberchile. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, señora Erika. Gracias a ustedes por la participación y por la invitación, aunque fue medio interna, pero igual por la invitación a participar en este curso. A tocar un tema que a mí personalmente me apasiona mucho. Los que me conocen saben que trabajo activamente en PrEP y especialmente trabajo en un proyecto muy bonito que después, si quieren, podemos discutirlo, que es el proyecto de PrEP comunitario, desmedicalizando la PrEP. Estoy trabajando en una ONG en que estamos haciendo campañas de inicio de PrEP por médicos los fines de semana, los días sábados, pero los controles de PrEP lo hacen profesionales no médicos de lunes a miércoles de 5 a 8 de la tarde. De esa forma acercamos la PrEP a la gente y estamos ahora tratando de incorporarnos a la red ministerial de PrEP para poder entregar el PrEP directamente. Entonces es un proyecto bastante bonito que ojalá que resulte y para comentar en el fondo por qué me apasiona tanto también este tema. Entonces lo que vamos a hablar hoy día es hablar un poquito de estrategias de prevención, pero enfocado principalmente en lo que es PrEP. Acá está mi declaración de conflicto de interés, no recibo honorarios por esta charla, pero sí recibo honorarios y donaciones a la clínica comunitaria por parte de Farmalis, de GSK y de Gador. Este es el temario, un poco ambicioso porque me habían dicho que tenía 1 hora. Ahora tengo un poquito menos, así que vamos a ir un poquito más rápido, pero tratar un poquito de hablar de la atención preventiva del VIH, tratamiento como prevención, la PrEP no ocupacional, la PrEP, la situación mundial de PrEP, cuál es la situación actual, tengo datos hasta marzo de este año, que es bastante interesante ver cómo se ha comportado la PrEP en Chile, cuáles son las indicaciones de PrEP, qué otras modalidades existen actualmente en el mundo de PrEP, algunas consideraciones, el futuro de la PrEP y las conclusiones. Entonces, obviamente para hablar de PrEP tenemos que hacer una pequeña introducción, ¿cierto?, de cuál es la probabilidad de contraer el VIH. Y estos son datos que los pueden sacar están en el UpToDate en distintas fuentes, y esta es la probabilidad de adquirir el PrEP, el VIH por distintos tipos de acto sexual, siendo el que tiene mayor riesgo el sexo anal receptivo, seguido del sexo anal insertivo, después el sexo receptivo vaginal, el sexo insertivo vaginal, el oral prácticamente despreciable entre 0 a 4 por 10.000 exposiciones. Entonces vemos que el VIH en verdad no es un virus tan transmisible como otros virus. La hepatitis B es 1000 veces más transmisible que el VIH. ¿Pero por qué tenemos el problema de esta epidemia? Porque hay poblaciones que aumentan este riesgo. Se ha visto que los trabajadores y trabajadoras sexuales tienen 10 veces mayor riesgo de adquirir el VIH. Personas que se inyectan drogas, 24 veces mayor riesgo. Hombres que tienen sexo con hombres, 24 veces mayor riesgo. Quizás detenemos un poquito acá, personas que se inyectan drogas, siempre hemos visto esto como un problema que no es nuestro, que no es de nuestro país, ¿cierto? Que ocurre en Argentina, Brasil y en el hemisferio norte. Lamentablemente ya no es nuestra realidad. Estamos viendo drogadicción endovenosa en nuestros pacientes. Yo lo he visto en el hospital, lo he visto acá en la clínica. El Crystal Meth llegó para quedarse y por lo tanto tenemos que preguntarles dirigidamente a nuestros pacientes, no solamente ya por cocaína, marihuana, pasta base, pasti, éxtasis, tusi, sino que también ahora por las drogas inyectables. Y si además de esto le sumamos una infección de transmisión sexual, el riesgo aumenta entre 2 a 5 veces. Y es por eso entonces que esta epidemia ha sido tan difícil de controlar. Y en este sentido, lo hablaba ayer el doctor Chanqueo, ¿cierto? Existen múltiples estrategias de prevención del VIH, ¿cierto? Y uno puede hablar de una estrategia de prevención combinada y tomar distintos tipos de intervenciones. Tenemos intervenciones que son conductuales, cuyo objetivo va a ser disminuir las conductas de riesgo. ¿Y qué opciones tenemos en este aspecto? La abstinencia sexual, el retraso del debut sexual, la monogamia, el uso correcto y consistente del preservativo, la evitación del uso de drogas inyectables o hábitos seguros en la inyección de drogas y enseñar a consultar de forma precoz frente a infecciones de transmisión sexual. Y tenemos las intervenciones biomédicas cuyo objetivo es disminuir la eficacia de la transmisión o acortar el periodo de transmisibilidad. Y acá ¿qué tenemos? Tenemos el diagnóstico y tratamiento de las ITS, prevención de la transmisión vertical, la circuncisión masculina, el tratamiento antirretroviral como prevención, la profilaxis por exposición y obviamente lo que nos enfoca hoy día es la profilaxis pre-exposición. Por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy día es solo una lista de todo lo que en verdad tenemos que hablar con nuestros pacientes cuando hablamos de estrategias de prevención, ¿cierto? Y no quedarnos solamente en el uso de condón, el uso de preservativo, el uso de PrEP, sino que tenemos que educar para evitar las otras conductas de riesgo. Y esto está de la mano, ¿cierto? También con la justicia social, los derechos humanos y los factores sociales asociados como el estigma y la discriminación. Ya este gráfico me gusta bastante porque encuentro que considera todos los aspectos necesarios de una prevención adecuada. ¿Y por qué es importante hablar de prevención? ¿De dónde vienen los casos de VIH? Esta tablita nos muestra, este gráfico nos muestra que menos del 1% de las personas que viven con VIH están en etapa de infección aguda por VIH, pero dan cuenta del 50% de las nuevas infecciones.
El 18% de las personas con VIH que no están diagnosticadas contribuyen entre el 35 al 50%. Por lo tanto, la gran mayoría de las nuevas infecciones vienen por personas que no saben que viven con VIH. Solamente el 5 al 15% de las nuevas infecciones vienen de personas diagnosticadas sin tratamiento. Por lo tanto, la gran mayoría de nuestras personas no van a saber que están expuestas o no van a saber que están exponiendo a una persona que al riesgo de adquirir el VIH, y es en este grupo, ¿cierto?, en que nos tenemos que enfocar para prevenir y tratar de detener la epidemia. Entonces, cuando hablamos de atención preventiva del VIH, enfocándonos, ¿cierto?, como resumiendo un poco lo que les había mostrado recién, podemos dividirlo en dos grupos, ¿cierto? Atención preventiva de una persona VIH negativa, en que tenemos todas las formas de disminución de conductas de riesgo, la profilaxis preexposición, la profilaxis posexposición, y una persona VIH positiva tenemos el tratamiento como prevención. Y en todo el continuo, ¿cierto?, tenemos la disminución de conductas de riesgo, el apoyo, la divulgación para estos dos grupos de personas. Entonces vamos a ir viendo en base a esta tablita los distintos aspectos, y vamos a hablar primero, ¿cierto?, de la evidencia que dice el tratamiento como prevención. Y todo esto ustedes saben, el U igual U, o el I igual I, ¿cierto?, indetectable igual intransmisible, que quiere decir que una persona que vive con VIH, que está con carga viral indetectable, sostenida en el tiempo, tenemos que tener por lo menos 2 cargas virales indetectables, no transmite el virus, ¿cierto? Y esto está avalado por un montón de sociedades y por un estudio científico, ¿cierto?, que los estudios Partners 1 y Partners 2, que es lo que les comentaba ayer. Ayer hice referencia a este estudio, ¿cierto?, que fueron 75 centros en 14 países, con más de 1160 parejas serodiscordantes, y en que no se observó ninguna transmisión vinculada a la pareja. Todas las transmisiones que ocurrieron, o las adquisiciones de VIH que ocurrieron en las personas seronegativas, al hacer el análisis filogenético del virus, venía de otra persona y no de la pareja con la que estaban. Y eran personas que admitían tener relaciones sexuales con más personas. Y el corte, fíjense lo que les comentaba ayer, el corte fue la carga viral menos de 200 copias. Por lo tanto, el U igual U tiene respaldo científico dado principalmente por los estudios Partners 1 y Partners 2. Entonces, hablando ahora de la profilaxis post-exposición no ocupacional, ¿cierto? ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Siempre debemos comenzarla lo antes posible. Esta es una emergencia, ¿ok? Es el único caso de emergencia que tenemos nosotros, ¿cierto?, en que tenemos que partir el tratamiento de profilaxis post-exposición dentro de las 72 horas de ocurrida la posible exposición al VIH. Debe mantenerse por al menos 28 días e idealmente contar con un test previo, ya sea un test de ELISA o un test rápido, y no se recomienda acá el autotest, porque primero tenemos que saber que la persona no viva con VIH para darle la profilaxis post-exposición. Y recordemos que el autotest tiene un periodo de ventana de 3 meses, por lo tanto podemos caer en una persona que esté en periodo de ventana. Por lo tanto, acá la recomendación es usar los test rápidos o el test de ELISA si es que está disponible. Y no sustituye el uso regular de otros métodos para prevención del VIH, como el caso de decir los pacientes que están usando PrEP. ¿En qué consiste la PrEP? Ahí está compuesta por 3 drogas con efecto antirretroviral. La que más utilizamos es la combinación coformulada de tenofovir, lamivudina, dolutegravir, que es un comprimido una vez al día, pero se puede dar por separado también. Podemos usar raltegravir o darunavir, ritonavir, pero obviamente ya con un esquema mucho más complejo y más costoso. La PrEP es segura, ya en algunos casos puede causar algunos efectos adversos como náusea, dolor abdominal, diarrea, cefalea, pero en verdad es mucho más segura la PrEP ahora que la PrEP que usábamos antes con la ZT, TC, lopinavir, ritonavir. No sé si alguien de acá alcanzó a usar esa profilaxis por exposición, que teníamos que estarle haciendo hemograma, perfil lipídico. Ahora prácticamente los pacientes los controlamos nomás para asegurarnos que hayan terminado la PrEP, porque sabemos que la PrEP es bastante segura. En casi todos los casos los efectos secundarios pueden ser tratados, la mayoría son leves. ¿Qué pasa con el acceso a la profilaxis por exposición en nuestro país? Está solamente garantizado en 2 casos, accidente cortopunzante y el GES 86 por agresión sexual. Todo el resto de los casos no están cubiertos, por lo tanto deben ser costeadas por el usuario. Afortunadamente, hoy en día el acceso a la PrEP es mucho más fácil de lo que era hace 3 o 5 años. Acá les puse un ejemplo de una receta. Uno pone arriba PrEP, pone la marca Triptega o Viropil, que son las 2 marcas genéricas que están accesibles, que cuestan entre 20.000 y 70, 80.000 pesos en la farmacia, directamente con la compra con la receta. Si no le ponen PrEP arriba, le van a cobrar más al usuario, ¿ya? Entonces es importante poner PrEP arriba en la receta. Y también acceso a través de algunas ONGs. Eso solamente de la PrEP, y ahora ya vamos a entrar de lleno en lo que nos convoca hoy día, que es hablar de profilaxis preexposición. ¿Qué es la profilaxis preexposición? Es el uso de drogas antirretrovirales, ¿cierto?, para prevenir el VIH a través de las relaciones sexuales.
se toma por vía oral, se usan medicamentos que también tienen efectos para el tratamiento del VIH, y las PrEP que están recomendados, que están aprobados hoy en día, es la combinación de tenofovir disoproxil fumarato con emtricitabina o la miudina, tenofovir alafenamida con emtricitabina y el cabotegravir, que todavía no lo tenemos disponible en nuestro país. La OMS recomienda que la PrEP debe ofrecerse como una opción de prevención adicional para las personas en riesgo sustancial de infección por VIH como parte de los enfoques de prevención combinada. Nuevamente, parte del enfoque de prevención combinada, no nos podemos quedar solamente con la entrega de un medicamento. ¿Qué dice la evidencia? Y estos eran los datos iniciales. Y se fijan, acá podemos ver la tasa de protección contra el VIH. Hablamos que son tasas bastante bajas, ¿cierto? Entre un 42 y un 75%. ¿Por qué hablamos que la PrEP sirve tanto? Porque después estos eran los resultados iniciales, se dieron cuenta que la eficacia de la PrEP era directamente proporcional a la adherencia. Muchos de estos estudios tienen una adherencia del 29, menor al 73%, con una eficacia cercana al 0,6% en mujeres, versus el PRAU, que tuvo una adherencia de 100% con una eficacia cercana al 86%. Entonces, si estos mismos estudios que yo les mostré recién los ajustamos por adherencia, vemos que nos sube de un 42 a un 92, de un 75 a un 90, de un 62 a un 84%. Acá ya estamos hablando de números más útiles, ¿cierto? Una eficacia ya que sabemos que nos va a proteger contra el VIH. Y posteriormente han habido múltiples estudios que han evaluado diversas poblaciones. Este es un metaanálisis que les recomiendo que lo revisen, porque este es un metaanálisis que reúne la gran mayoría de los estudios de PrEP en distintas poblaciones, heterosexuales, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, poblaciones mixtas, personas que se inyectan drogas en general. Y en general se estima que la PrEP es entre un 99% segura para protegernos contra la adquisición del VIH por vía sexual. ¿Okay? ¿Cuál es la situación mundial de la PrEP? Y acá estamos bastante al debe, lamentablemente. Esto es al año 2022, estábamos aquí en el número de nuevos casos, cuando debíamos estar cerca de 900.000 casos al año, si se hubiesen logrado los objetivos 90-90-90 en ese momento. Y vemos que a donde vamos dirigidos, si seguimos igual, al 2030 vamos a tener alrededor de 900.000 casos, cuando realmente deseamos tener menos de 30.000, de acuerdo al objetivo 95-95-95 de la ONU-SIDA. Por lo tanto, tenemos un gap acá bastante importante del número de nuevos casos. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Principalmente porque hay falta de prevención. Y esto acá es el número, en este gráfico podemos ver el número de personas que están recibiendo PrEP, y el puntito rojo era el objetivo del número de personas que realmente deberían estar recibiendo PrEP. Estamos al debe en todos los países, en todas las regiones. Si lo vamos a ver con más detalle, Latinoamérica y el Caribe tenía una estimación para el 2023 de tener a 2.300.000 personas en PrEP, solamente 200.000 personas estaban en PrEP. A nivel global, 21 millones versus los 3,5 millones que teníamos en 2003. Salió un artículo en el New England que hay más de 7 millones de personas a nivel mundial que requieren PrEP, que son candidatas a PrEP, pero que no están recibiendo el PrEP, ¿ya? Comparado con el objetivo que había puesto la OMS de tener más de 10 millones de personas en PrEP. Por lo tanto, estamos al debe. El problema que estamos viviendo nosotros no es solamente un problema local, sino que también es un problema mundial. Y este es el escenario actual de las PrEP que están disponibles en el mundo. La PrEP oral diaria, que tenemos con tenofovir y emtricitabina, excepto para osteopenia, osteoporosis o clearance de afectación de la función renal. El PrEP a demanda, que también vamos a entrar en detalle, solamente en algunas situaciones particulares podemos utilizarlo, no lo podemos usar para sexo vaginal, insertivo o receptivo, ¿cierto? Receptivo, no lo podemos usar en usuario de droga endovenosa, en embarazo lactancia. Tenemos el TAF también como una alternativa, lamentablemente en nuestro país es mucho más difícil acceder, pero está disponible. Tenemos el Previt, que es del laboratorio Richmond de Argentina, disponible en algunas farmacias, ¿cierto? Y ya los inyectables, que tenemos el cabotegravir, que se administra cada 2 meses, y el lenacapavir, que se administra por vía subcutánea cada 6 meses. ¿Cuál es la situación actual en nuestro país? De esto pasamos a esto. ¿Ya? Estas son las únicas opciones que lamentablemente a la fecha tenemos disponibles en nuestro país. Solamente contamos con PrEP diario, o sea, PrEP oral, ¿okay? Que puede ser a demanda o diario. ¿Y cómo estamos? No está María Teresa el día, pero le agradezco a María Teresa del Ministerio que me facilitó los datos para poder hacer esta presentación. El programa de PrEP nacional inició el 1 de julio del 2019, inicialmente con 9 centros entre UNACES y centros VIH. A marzo del año 2025 teníamos 24 centros más 14 CESFAM en una región. La región de Valparaíso actualmente llevó la PrEP a los CESFAM.
Si vamos viendo por número, estos son los ingresos por año desde el año 2019 en adelante y podemos ver cómo hemos aumentado en forma sustancial y en el año 2024 tuvimos 1.800 ingresos, lo que da un total de 5.721 personas que en algún momento han ingresado al programa de PREP. Esto no quiere decir las personas que actualmente están en el programa de PREP, porque sabemos que hay una alta tasa de recambio, lo cual no significa necesariamente que sea malo el programa o que tengamos algún problema con el programa, y lo vamos a ver también más adelante. Y esto es las personas que actualmente permanecen en PREP en el programa al 31 de marzo del 2025. Podemos ver que de los 5.700, 2.818 se persisten en el programa, con aproximadamente un 50% de abandonos. Y acá podemos ver la distribución etaria y por sexo, el 77,8% son hombres, hombres entre 25 y 49 años. Ya el gran grupo está concentrado en esta tabla de acá. Y desde que partió el programa a la fecha solamente han habido 12 seroconversiones. Y si lo vemos la distribución por sexo, 91% son hombres, 6% son mujeres y solamente un 3% son personas trans. ¿Ya? Entonces esta es una fotografía al 31 de marzo del 2025 de cómo estaba el programa de VIH en nuestro país. Y acá les dejo un resumen de todos los centros que actualmente tienen la PrEP disponible. Acá a la izquierda vemos región metropolitana y acá a la derecha vemos el resto del país. Mencionar que el último que se añadió fue el Hospital Lucio Córdoba, que se añadió este año, que también partió hace un par de meses con su programa también de PrEP. Esta información está toda disponible en la página del Ministerio, así que pueden irla sacando de forma actualizada. Entonces ya, para ir de lleno a ya algo más práctico, ¿cuáles son las indicaciones de PrEP? ¿Ya? Y esta es la recomendación del CDC de Estados Unidos. Me costó un poco encontrarlo actualizado porque lamentablemente con todas las nuevas políticas de la administración de Trump ha cambiado mucho la página, el lenguaje que se utiliza en la página, y cambiaron un poco la parte donde uno accedía a dónde estaban las indicaciones de PrEP. Y me llamó mucho la atención encontrar este gráfico y encontrar esta palabra, ofrecer PrEP a personas sexualmente activas. Ya no te hablan de ofrecer PrEP a las personas de alto riesgo, ya no hablan de poblaciones claves, grupos minoritarios, no, sino que ofrecer la PrEP a personas sexualmente activas. Discutir la PrEP y prescribirlo si es que lo requiere. Pero hay algunos grupos en que sí o sí tenemos que considerar la prescripción de PrEP. Personas que tienen una pareja VIH positiva con carga viral detectable o desconocida, tenemos que indicarle PrEP. Personas que tienen una o más parejas sexuales con estado de VIH desconocido y que no usan preservativo de forma consistente, tenemos que indicarle PrEP. Personas que han tenido una ITS bacteriana en los últimos 6 meses, hombres que tienen sexo con hombres, gonorrea, clamidia o sífilis, tenemos que ofrecerle PrEP. Mujeres que tienen sexo con, hombres que tienen sexo con mujeres y mujeres que tienen sexo con hombres que hayan tenido gonorrea o sífilis, prescribirle PrEP. Acá le sacan la clamidia. Yo personalmente considero que la clamidia sí debiésemos considerarla porque sí es una infección de transmisión sexual y en mujeres especialmente produce otros problemas como problemas de fertilidad, ¿cierto? Y sabemos que es un problema de salud pública que está aumentando en el tiempo. Pero me sorprendió gratamente encontrar esto, ofrecer PrEP ahora a todas las personas sexualmente activas, que viene a cambiar un poco cuáles son las indicaciones de PrEP en nuestro país, ¿cierto? Esto es lo que está en la norma técnica actual. No le saquen foto porque esto está cambiando. No está María Teresa, pero tuve el privilegio de poder trabajar en el grupo que actualizó la norma técnica. Lamentablemente la norma técnica nueva está lista hace 2 años y todavía está parada en Hacienda, ¿ya? Pero la nueva norma técnica simplifica esto y se alinea un poco más a lo que dice el CDC. En verdad, ofrecer PrEP a personas sexualmente activas que se consideren en riesgo de adquirir el VIH. Y ya sacamos hombres que tienen sexo con hombres, pero sí sigue recomendándose especialmente a grupos de mayor riesgo como las personas que tienen infección de transmisión sexual o las personas que usan el preservativo de forma inconsistente. ¿Cómo se toma la PrEP? Hay distintas formas, distintas modalidades y acá por favor estoy hablando solamente de la PrEP oral. Ya después más adelante voy a hablar de la PrEP inyectable, pero acá va a estar el foco en la PrEP oral. La PrEP se puede tomar de forma diaria. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomo una pastilla todos los días, ¿cierto? ¿En quién está indicado esta PrEP? En verdad podemos usarla en todas las personas, pero ¿qué consideraciones tenemos que tener? Para protección de sexo anal, la protección se inicia después del 7º día. Para protección de sexo vaginal receptivo, la protección parte recién después del día 21. Por lo tanto, a una mujer tenemos que educarla y explicarle que la protección está dada principalmente para el sexo anal, pero para el sexo vaginal tiene que esperar
los 21 días. ¿Por qué? Porque la terapia llega mal al tejido genital femenino. Ya llega muy bien al tejido colorectal, pero al tejido genital femenino llega mal. Y es más aún, una mujer, se ha visto que en los hombres que tienen sexo con hombres, un hombre cis, pueden tener una mala adherencia, entre comillas. Bastan 4 pastillas a la semana para lograr el 99% de protección. En una mujer necesitamos el 100% de adherencia, necesitamos por lo menos 6 a 7 días de adherencia para lograr la protección. Por lo tanto, también tenemos que educar a nuestras pacientes respecto a una buena adherencia a la terapia. Y tenemos que mantenerla, porque también hay que saber cuándo suspenderla. ¿Cuándo yo suspendo la PrEP? La PrEP diaria en una mujer la puedo suspender 7 días después de la última exposición sexual de riesgo. En un hombre la puedo suspender 2 días después de la última exposición sexual. ¿Ya? ¿Qué consideraciones tenemos que tener con la PrEP diaria? Se ha visto que, como les decía recién, una dosis de tenofovir emtricitabina logra concentraciones 100 veces más altas en tejido rectal versus tejido cérvico vaginal. Con 2 dosis de tenofovir logramos concentración colorectal efectiva en más del 95% de las personas, y lo que les decía, en el IPEX-OLE se observó una protección del 90% con 2 a 3 dosis semanales. Por lo tanto, uno habla que la mínima adherencia que uno debiese exigirle a un hombre son de 4 pastillas a la semana. Obviamente, eso no se lo mencionamos a los pacientes, ¿cierto? Pero nos da la tranquilidad a nosotros de que la persona, y también los pacientes se pueden educar por fuera, pero también nosotros saber para poder explicarle qué es lo que significa. Esto ya se los mencioné. Esto también. Y tenemos la PrEP a demanda. ¿Y qué consiste la PrEP a demanda? Es tomar 2 comprimidos entre 2 a 24 horas antes de la exposición, de la potencial exposición sexual de riesgo. Tomo un comprimido 24 horas después de los primeros 2 comprimidos y un comprimido 48 horas después de los primeros 2 comprimidos. Y también esto hay que educar a la gente. No es la pastilla después de la práctica sexual. No es 24 horas después de la práctica sexual, es 24 horas después de las 2 primeras pastillas. Esa también es una duda bastante común de los usuarios. ¿Y en quién está indicado esto? O mejor dicho, ¿en quién no podemos usarlo? En personas asignadas a sexo femenino al nacer, en personas asignadas a sexo masculino al nacer, o personas trans o mujeres trans que están en terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal afecta los niveles de tenofovir, por lo tanto no pueden usar la terapia a demanda. ¿Ya? Una mujer trans que no esté en terapia de reemplazo hormonal puede usar la PrEP a demanda. ¿Me explico bien? ¿Y por qué? Se ha visto que cuando yo administro el medicamento y eso es lo otro, ojalá que las 2 pastillas sean lo más cercano a las 24 horas posible. Pero si no puede, no importa, ya desde las 2 horas yo estoy protegido. ¿Y por qué ocurre esto? Si yo lo administro 24 horas antes de la práctica sexual, el 95% alcanza concentraciones efectivas en tejido rectal que se mantienen por 240 horas posterior. Si yo lo administro 2 horas antes, solamente el 17% no va, o el 17% no va a lograr concentraciones efectivas. Yo puedo decir, chuta, me va a fracasar, porque hay casi un 20% de personas que no logran concentración efectiva. Pero este retraso de 4 horas sería irrelevante, porque la transcriptasa reversa tarda más de 4 horas en poder empezar a replicar el material genético. Por lo tanto, este retraso de 2 horas, que se puede mantener hasta 4 horas después de la práctica sexual, es irrelevante, porque la transcripción reversa, como les dije, ocurre 4 horas después de la unión del virus a las membranas. Por lo tanto, estas 2 horas que tendríamos de retraso no serían relevantes y nos permitirían cubrir prácticamente a todas las personas que están usando la PrEP a demanda. ¿Y qué pasa? Porque habitualmente este es un esquema que yo por lo menos se lo indico a los jóvenes que no tienen tanta frecuencia de conductas de riesgo, o los chicos que van a estas fiestas estas fiestas de sexo, pero no saben si va a pasar algo. Entonces digo, tómense 2 pastillas el viernes. Si te sale el brillito en la noche, toma el sábado y el domingo, pero si no pasa nada, no tomas más. Pero el paciente me dice, ¿qué pasa si me sale el brillito el viernes en la noche y el sábado en la noche? ¿Qué le decimos a la persona? Que tiene que seguir tomando todos los días hasta 2 días después de la última exposición de riesgo. Entonces, al revés, podemos partir la PrEP a demanda y mantenerla diaria. Si queremos acelerar estos 5 o 7 días que les mencioné al principio para un hombre, lo queremos acelerar a 2-24 horas, partimos con 2 pastillas y después seguimos con el uso diario. Y la mantenemos hasta 2 días después de la última exposición de riesgo.
Y esta es la evidencia que respalda al PrEP a demanda. La evidencia viene de este estudio de esta corte francesa, el Hypergate, que fue un estudio doble ciego que evaluaba el uso de tenofovir a demanda versus placebo. O sea, hoy día ya no podríamos hacer este estudio, ¿cierto? Ya no se pueden hacer estudios de PrEP con placebo, pero fue hecho en hombres que tienen sexo con hombres en Canadá y Francia, y podemos ver que el riesgo de reducción, la disminución del riesgo en la fase randomizada fue de un 86% y en la fase de extensión abierta fue de un 97%. Y acá pueden ver cómo rápidamente se separa esta curva, ¿cierto? Y vemos acá el riesgo de adquirir el VIH con la rama de placebo versus la rama del PrEP a demanda. Ya, por lo tanto, es una estrategia que sí tiene evidencia que la respalda detrás, pero solamente en hombres que tienen sexo con hombre o en mujeres trans sin tratamiento de reemplazo hormonal. ¿Cuáles son las interacciones con la terapia hormonal feminizante? En general, la terapia hormonal feminizante no interacciona con medicamentos para la PrEP. El tenofovir no afecta los niveles de estrógenos ni de testosterona, y tampoco se observan interacciones entre el cabotegravir y la terapia hormonal feminizante. Pero el problema es que los estrógenos disminuyen los niveles de tenofovir. Incluso en el tejido rectal, donde habíamos visto que llegaban mucho mejor que el tejido vaginal, vemos que también afectan los niveles del tejido rectal. Por lo tanto, es que no se puede recomendar el PrEP a demanda en mujeres cis ni en mujeres transgéneros en terapia hormonal feminizante. ¿Qué vamos a hacer cuando ya tenemos al paciente y vamos a partir la PrEP? ¿Cierto? Siempre tenemos que evaluar cuál es la comprensión y la motivación para usar la PrEP. Tenemos que educar a la persona, tenemos que aprovechar esa instancia de educar. Descartar una exposición reciente, que no hayan tenido un síndrome retroviral agudo. Y estos son los exámenes basales recomendados. Test de LISA, el test de VIH, que puede ser visual, el visual rápido, el test de LISA, no el autotest. Tamizaje de sífilis, de ITS, de serología de hepatitis C, hepatitis B, BUN y creatinina plasmática, GOT-GPT y un test de embarazo si corresponde. Pero ¿qué pasa si yo no tengo estos exámenes? Yo no tengo que retrasar el inicio de la PrEP. Ya, yo puedo partir la PrEP y controlar estos exámenes al mes. Lo único que yo necesito para partir la PrEP, ¿qué es? Un test de VIH negativo. Es lo único que yo necesito. La PrEP es segura. Si el paciente tiene algún daño hepático, algún daño renal, sí, la PrEP le va a generar algún daño, pero yo lo voy a detectar al mes. Y al mes el daño que genera la PrEP es reversible. Por lo tanto, si es que tenía algún daño renal, algún daño hepático, yo lo detecto al mes, le saco la PrEP, no le estoy haciendo más daño al paciente. Pero estoy logrando abarcar un mayor número de pacientes y estoy evitando perder a este usuario que está pidiendo la PrEP, porque habitualmente el chico o la persona que pide la PrEP no la está pidiendo para 2 o 3 meses más, la está pidiendo probablemente para ayer. Entonces también tenemos que tener esas consideraciones y no retrasar nunca el inicio de la PrEP por no contar con estos exámenes. Y este es el seguimiento, que esto es lo que hice yo, en el fondo es como mi recomendación en base a esta referencia y un poco también a mi práctica. Al mes o al inicio tener todos estos exámenes, cada 3 meses siempre realizar tamizaje de VIH y de DRL o RPR, test de embarazo cada 3 meses si es que corresponde, cada 6 meses tamizaje de ITS, idealmente gonococo clamidia, si es que está disponible. Yo no utilizo los paneles ampliados de ITS que se hacen de PCR, utilizo, y acá la recomendación es utilizar el pool testing que hace la Universidad Católica. La Universidad Católica hace un examen, no sé si ustedes sabían, que se llama pool testing, que toma una muestra de un hisopado faríngeo, orina del primer chorro e hisopado perianal. Junta las 3 muestras en un solo frasquito y te informa si el paciente es portador de clamidia o de gonococo, que son las ITS que en verdad nos interesan, ¿cierto? Por lo tanto, es un examen que no es caro, sale alrededor de 40.000 pesos para FONASA por la Católica, y lo toman en todas las unidades, en todos los tomas de muestra de la Universidad Católica que hay por todo el país. Por lo tanto, es una muy buena estrategia para hacer seguimiento a los pacientes, y yo habitualmente lo uso cada 6 meses o una vez al año, dependiendo del riesgo de las personas. Creatinina cada 6 meses en mayores de 50 años o que tengan una velocidad menor a 90 o hipertensos, sino una vez al año. Orina completa una vez al año. Y GOT-GPT, no es necesario hacer un perfil hepático si queremos simplificar o abaratar costos, ¿cierto? Podemos solamente hacer GOT-GPT y también una vez al año. Las vacunas recomendadas son estas 3, hepatitis B, hepatitis A y virus de papiloma humano, ¿cierto? Hasta los 26 años, y el esquema del papiloma se puede hacer coincidir con el esquema de hepatitis B. El programa de PrEP cubre estas vacunas para todos los usuarios de PrEP. Entonces, entrando un poquito a los otros factores que son más allá de la prescripción, ¿cierto? Las modificaciones conductuales, ¿cierto? Existe está descrito el tema de los efectos conductuales de la PrEP. Todos han visto cómo hemos aumentado el número de ITS, ¿cierto? Estamos viendo mucha más sífilis, mucha más clamidia, mucha más gonorrea. Sin ir más allá, en Estados Unidos, del año 2000 al año 2022,
Solamente la sífilis aumentó en un 555%, la clamidia en un 133% y la gonorrea en un 78%. Y esto es explicado en parte por el efecto que se llama compensación de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a un comportamiento en el que una persona responde a una reducción de riesgo, responde a una reducción en el riesgo percibido actuando de una manera que es menos segura. Es decir, porque yo estoy en PrEP, dejo de usar preservativo porque a mí lo que me preocupa es el VIH. Pero hay que educar que están todas las otras infecciones de transmisión sexual. Hay una disminución en el miedo a adquirir VIH, probablemente ustedes lo han escuchado en los jóvenes, pero ¿por qué? Si entre tomar una pastilla de PrEP todos los días y tomar una pastilla de VIH no hay mucha diferencia, y sí hay diferencia, ¿cierto? Disminución en el uso de medidas de prevención, y todo esto aumentaría el riesgo de otra infección de transmisión sexual. Los estudios abiertos y poblacionales muestran que el uso de PrEP sí se asocia a una disminución del uso de condón y a más ITS, y esto se refleja en un aumento de la ITS que hemos visto a nivel global. ¿Qué otras modalidades existen de PrEP? Ya tenemos varias modalidades, pero nos vamos a enfocar en las que están aprobadas actualmente a nivel mundial, que es el cabotegravir y el lenacapavir. El cabotegravir es un inhibidor de integrasa, que fue lo que conversamos ayer, ¿cierto? Que se utiliza para tratamiento junto a la rilpivirina, pero para prevención también está su presentación que se llama Apretude, que es administrar cabotegravir intramuscular cada 2 meses. ¿Cuáles son los estudios que respaldan el cabotegravir intramuscular? El HPTN 083 y el HPTN 084, que son estudios exactamente iguales, solamente que el 083 se hizo en hombres que tienen sexo con hombre y mujeres transgénero, y el 084 fue hecho en mujeres cis, mujeres que tienen sexo con hombre en África, ¿ya? ¿Qué es lo que se observó? Se observó en el grupo de 083, 25 infecciones en el grupo de cabotegravir versus 72 infecciones en el grupo de tenofovir emtricitabina. Y en el grupo de mujeres, 6 infecciones de 3.334 versus 56 de 3.292 en el grupo de mujeres. ¿Qué es lo que demostró este estudio? La superioridad estadística de cabotegravir por sobre la PrEP oral, ¿ya? Y esto está dado principalmente no porque el cabotegravir sea mejor que el tenofovir, sino que por un tema de adherencia. O sea, especialmente en el estudio de mujeres se vio que la adherencia iba cayendo en el tiempo por distintos factores. El estigma que genera tener la PrEP en África está muy estudiado. De hecho, hay estudios bastante bonitos que hablan de distintas modalidades de entrega de PrEP. Hay pares comunitarios que van a las peluquerías a entregarle la PrEP a mujeres, porque es un espacio más seguro donde la mujer puede hablar. Pero igual las mujeres, si el marido le pilla la PrEP en el cajón o escondida, están expuestas a mucho estigma y mucha discriminación y violencia de género por el uso de PrEP. Entonces por eso en el tiempo va cayendo mucho la adherencia, a diferencia de un tratamiento inyectable que obviamente nos asegura la adherencia y la mayor discreción del tratamiento. Lenacapavir tiene los estudios PURPOSE. El lenacapavir es un inhibidor de la cápside del VIH que se administra por vía subcutánea cada 6 meses. Y tiene un amplio plan de desarrollo. Tenemos los Purpose 1 hasta el Purpose 5. Actualmente tenemos resultados del Purpose 1 y del Purpose 2, que son estudios que son también en paralelo. Son exactamente iguales, solamente que población diferente. El Purpose 1 fue hecho en población de hombres que tienen sexo... fue hecho en mujeres, perdón, en África. Y se comparó lenacapavir con TAF o con TDF y podemos ver acá, y esto es bastante interesante, la incidencia de VIH en el grupo sin PrEP, la incidencia de base, y en el grupo que estaba con PrEP oral, y podemos ver que prácticamente no hay diferencia entre el PrEP oral y la PrEP y el no uso de PrEP o la incidencia basal de la población. Y con lenacapavir hubo 0 casos. Este es el primer estudio que demostró 0 casos de transmisión de VIH en el grupo de intervención. Y en el grupo, en el Purpose 2, que fue hecho en hombres que tienen sexo con hombres, pudimos ver solamente 2 infecciones de 1938 versus 9 en el grupo que recibió tenofovir disoproxil fumarato. Nuevamente demostrándose la superioridad estadística del lenacapavir inyectable, y generó mucho revuelo estos resultados porque en verdad son resultados bastante prometedores y bastante esperanzadores que nos permitirían por fin llegar a detener la epidemia del VIH. El problema es el costo. ¿Alguien sabe cuánto cuesta este tratamiento? El Yes to Go se llama así, Yes to Go se llama, suena como Yes to Go, cuesta alrededor de $18.000 la dosis, y lamentablemente Chile no está en los países que le levantaron la patente para poder hacerlo más económico, así que vamos a tener que trabajar por eso para poder acceder ojalá prontamente a este tratamiento. ¿Qué otras consideraciones? Está el retraso en el diagnóstico del VIH, esto está demostrado, esto se demostró en varios estudios, pero en el 083 que evaluó cabotegravir con
tenofovir emtricitabina, ellos observaron que con cabotegravir había una mediana de 62 días para el retraso de infecciones basales y 98 días para infecciones en tratamiento. Y con el tenofovir emtricitabina una mediana de 34 días para infecciones basales y de 31 días para infecciones en tratamiento. Por lo tanto, sí vemos que con el PrEP inyectable tenemos un mayor retraso en el diagnóstico cuando, cuando la persona adquiere el VIH. En el HDP-TN 083, 5 personas recibieron cabotegravir tras la infección por VIH y desarrollaron mutaciones, y en el 084 no hubo desarrollo de resistencia porque no hubo casos de que adquirieron el VIH estando con cabotegravir. Entonces aparece el concepto del síndrome de Levi. Síndrome de Levi, que es por Long Acting Early Viral Inhibition, que es el retraso en el diagnóstico de VIH con aparición de resistencia a la integrasa en personas que reciben el PrEP con cabotegravir Long Acting. Y es por este riesgo de cola farmacocinética. ¿Qué pasa? Yo tengo un medicamento que es de liberación prolongada, ¿cierto? Yo después lo suspendo, pero tengo una cola farmacocinética que va a seguir mucho en el tiempo. Se habla que cabotegravir es detectable hasta un año después de la última dosis. Por lo tanto, cuando yo suspendo cabotegravir, tengo que educar a la persona y mantenerla con PrEP oral por lo menos 6 meses después de que yo suspendo el cabotegravir, ¿ya? Porque no se han descrito mutaciones de resistencia después de 6 meses de la última inyección. Por lo tanto, es una consideración que vamos a tener que tener más adelante. ¿Cuáles son los desafíos de la PrEP? El riesgo de descontinuación, ¿cierto? Yo la hablé que nuestro programa tiene una descontinuación de alrededor del 50%, pero esto no necesariamente refleja un fracaso del programa. ¿Por qué? Porque hay distintos factores que hacen que una persona pueda entrar o salir de un programa de PrEP. Hay un comportamiento sexual cambiante. Los estudios muestran resultados dispares en el uso de chemsex, cuando hay ITS reciente. No se desconoce cuál es la tasa realmente de personas que abandonan o reingresan a los programas, ¿cierto? Y el comportamiento sexual cambiante no explicaría todas las descontinuaciones. ¿Y cuáles son los factores asociados a la discontinuación que están demostrados en la literatura? La dificultad para acceso a la atención de salud, este sí es el fracaso del sistema, ¿cierto? Pero otros que no tienen que ver con el sistema: jóvenes, raza negra, cobertura, bajo nivel educacional, situación de calle y cambios en la percepción de riesgo. Y eso sí yo considero que es súper importante. Yo puede ser que hoy día me considere que necesito PrEP porque hoy día no tengo pareja única, pero a lo mejor yo mañana conozco a alguien y voy a querer dejar de usar PrEP porque vamos a estar en una relación sexual única. Pero después pasa el tiempo y yo abro la relación y ahora vuelvo a necesitar PrEP. Y así, entonces el hecho de que una persona entre y salga del programa, no podemos castigar a esta persona ni negar el ingreso al programa a la persona, porque la percepción del riesgo va cambiando en el tiempo y eso es algo normal y esperable. No todos tenemos la misma percepción de riesgo hoy día que la que teníamos hace 6 años, hace 6 meses, hace 1 año, hace 3 años. Por lo tanto hay que darle la oportunidad a la gente para que pueda decidir ellos sobre cuál es la mejor forma de ellos de protegerse y no imponer nuestros juicios o nuestros valores. Este fue un estudio en Nueva York con 94 usuarios. Nueva York, una tasa similar de discontinuación de un 47%, similar a lo que vemos en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, insisto, no es un indicador de fracaso del programa. Esto también es bastante interesante porque son los perfiles de usuarios de PrEP, y acá detengámonos un poquito cuando nos enfrentemos a la persona. No todas las personas son iguales, ¿cierto? Sabemos que cuando hablamos de terapia antirretroviral hablamos del traje a la medida. En base a la persona elegimos cuál es su mejor terapia. ¿Por qué no hacemos lo mismo para la PrEP? Lamentablemente todavía no podemos, pero esto está descrito en distintos perfiles de usuario. El usuario conveniente, que le sirve cualquier plataforma de acceso libre, que puede ir al hospital, que usa plataformas que le requieren el menor tiempo posible de uso de recursos de tiempo. Son personas que les podemos mandar un PrEP por la clínica móvil, por un courier, o que vayan al hospital a buscar la PrEP. Pero está el usuario social, el que necesita la validación de los pares, que necesita algo comunitario, ¿cierto? Que prefiera ir a buscar el PrEP en espacios que se comparten por pares, que necesita el refuerzo social para poder continuar con la PrEP. A estas personas nos sirve la clínica móvil, ¿cierto? O los centros comunitarios de jóvenes que puedan ir a retirar la PrEP. Está el usuario independiente, el que no quiere que le digan qué es lo que tiene que hacer, el que quiere más independencia en la toma de decisiones. Este usuario también nos podría servir la entrega a domicilio o las clínicas móviles. Y está el usuario más difícil, que es el usuario discreto, el que no quiere que lo vinculen con PrEP, que no quiere ir a la ONG que se llama Acción Gay porque tiene gay en el nombre, que no quiere ir a hacerse el examen de VIH porque no quiere que lo vinculen por el VIH, que es un grupo de riesgo, que potencialmente un hombre tiene sexo con hombre. Este es el grupo de más riesgo, ¿cierto? Y lamentablemente este es un grupo que no estamos cubriendo actualmente, porque la única forma o la forma recomendable de poder hacerle llegar la PrEP es que alguien le vaya a dejar la PrEP a la casa, ¿cierto? Porque esta gente ni siquiera quiere ir a la farmacia a comprar su PrEP.
¿Qué conceptos erróneos tenemos? Y esto, por favor, yo sé que acá ustedes lo tienen más que claro, pero en nuestro rol educar a nuestros padres. A mí me pasa mucho que me llega el chico de PrEP o el chico de la clínica de salud sexual y me dice, pucha doctor, es que fui porque tengo un condiloma en el pene y tengo un granito en el poto y le pedí al urólogo que me lo revisara y el urólogo me dijo que no revisa poto. O fue a la dermatóloga y mientras le contaba lo que hizo el fin de semana, él veía cómo se le iba desfigurando la cara a la dermatóloga y le iba poniendo cara de asco. Entonces son todas esas cosas que no podemos caer, ¿cierto? Los usuarios no tenemos que demostrar que el usuario será adherente. ¿Cómo nosotros vamos a saber una persona que estamos recién conociendo que va a ser realmente adherente? Necesidad de un nivel de riesgo necesario para prescribir la PrEP. ¿Quién define eso? Es la persona la que se siente en riesgo, ¿cierto? Y es la persona la que vive su vida sexual. Y si nosotros le vamos a dar algo que va a mejorar su calidad de vida sexual, ¿por qué no ayudarle con eso? El PrEP es solamente para hombres que tienen sexo con hombres. Solo los especialistas en VIH pueden o deben prescribir la PrEP. Eso también es un concepto erróneo. Y la PrEP es costosa, eso también es erróneo. La PrEP está entre 10 a 15 mil pesos de tratamiento mensual en la farmacia. Es importante el lenguaje adecuado, el trato, la no discriminación, no imponer nuestros juicios o nuestras creencias personales. ¿Ya? Eso es súper importante para lograr un buen impacto. Y ya esto es lo último que les quería mencionar, el futuro de la PrEP, ¿cierto? Esto es lo que se nos viene. Futuro de la PrEP oral. ¿Qué se viene en PrEP oral? Está el MK8527, que es un nuevo inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, que es un análogo de nucleócidos que se ha demostrado en fase 1 y que tiene un potencial para la administración mensual, es decir, tomar una pastilla una vez al mes. ¿Ya? Acá están los estudios que evalúan la farmacocinética y por lo menos si ahora van a empezar los estudios fase 2 ya para evaluar en el fondo cuál sería la dosis más adecuada. Ya esto se viene en el futuro de PrEP oral. En PrEP tópico también hay harto desarrollo, pero esto está mucho más enfocado en África, principalmente en mujeres que tienen sexo con hombres. Está el anillo de dapivirina, que es un anillo vaginal de silicona flexible que libera la dapivirina lentamente, como los anillos de anticonceptivo. Está en estudio, ya se sabe que el anillo cada un mes funciona, en África se utiliza, ¿cierto? Pero ahora está en estudio el anillo que se administra cada 3 meses. Nuevamente, pero prolongando, ¿cierto?, la posología, mejorando la adherencia de esta forma. Está el estudio, acá está el diseño del estudio que evaluar el dapivirina de 100 miligramos cada 90 días versus el de 25 miligramos por 90 días también. ¿Qué otras cosas en PrEP tópico? Hay bastante desarrollo, hay unos óvulos vaginales que se disuelven, que entregan tenofovir a la fenamida con el vitegravir, un antiviral vaginal que se disuelve también a nivel de la vagina, el anillo vaginal de dapivirina. Y la PrEP tópica dual, que esto también lo encuentro bastante interesante, que son estos dispositivos que son anillos vaginales que tienen 2 reservorios. Y en un reservorio se pone el anticonceptivo, levonorgestrel u otro anticonceptivo, y en el otro reservorio se pone dapivirina o el péptido antiviral. ¿Ya? O sea, bastante interesante de protección que se nos viene para mujeres. Para hombres, pero para personas que tienen sexo anal, también están los lavados con tenofovir, ¿ya? Y este es el HPTN 106 que va a evaluar un estudio de 2 formulaciones de preparación de los lavados de tenofovir. Ustedes saben, o no, supongo que deberían saber, que los hombres que tienen sexo con hombres, para hacer sexo anal, muchos se hacen lavado anal, ¿cierto? Para evitar que se ensucie, para mejorar la limpieza. Agreguemos el tenofovir al agua del lavado. Y eso es lo que va a hacer este estudio. Esto ya está demostrado, ya se demostró en los estudios fase 1, 5 estudios fase 1 acá demostraron. Esta es la curva farmacocinética de los niveles de tenofovir con el lavado a nivel rectal, con el lavado rectal versus los niveles de tenofovir rectal con la PrEP oral a demanda. Y podemos ver que los niveles, especialmente al inicio, son incluso superiores a los niveles rectales con la PrEP oral. Vamos a tener resultados prontamente de esto para ver realmente si es que esta estrategia es útil y eficaz para prevenir el VIH, porque los estudios farmacocinéticos dicen que sí debería funcionar. De los inyectables, ya les mostré el cabotegravir, lenacapavir. ¿Qué más tenemos de los inyectables? El cabotegravir ultra long acting. Se está evaluando la administración el cabotegravir por vía subcutánea, ya no solamente por vía intramuscular, vía subcutánea. ¿Qué favorece eso? Que la persona se lo pueda poner solo o que no tengamos un profesional de la salud. Hay datos prometedores con el cabotegravir ultra long acting, ¿cierto? La administración subcutánea lamentablemente no va a continuar. Tuvo una buena farmacocinética, pero una alta tasa de eventos adversos. Por lo tanto, esa rama se descontinuó y acá están viendo la evaluación del ultra long acting
del cabotegravir intramuscular para aumentar, en vez de inyectarlo cada 2 meses, administrarlo cada 3 meses. El lenacapavir inyectable, lenacapavir ultra long acting, se está evaluando una formulación de lenacapavir con etanol que permitiría una administración una vez al año. ¿Se dan cuenta lo que estamos hablando? O sea, a mí personalmente me emociona mucho esto. Es bastante, acá está la curva farmacocinética, acá hay harto QF, así que les gustan estas curvas, ¿cierto? Y acá podemos ver la tasa de eventos adversos. Si bien tiene hartos eventos adversos locales, se dieron cuenta que con la aplicación de hielo después de la inyección disminuye en forma significativa la tasa de eventos adversos locales, pero aún así, en general, el dolor duele un poco y la gran mayoría presentó dolor bastante tolerable en las distintas formulaciones con o sin hielo. Por lo tanto, es una estrategia que también se está evaluando ahora para ver cómo vamos a seguir a futuro. De los anticuerpos monoclonales no voy a entrar en mucho detalle, pero también hay un amplio desarrollo de anticuerpos monoclonales. Se ha visto que un anticuerpo monoclonal solo no sirve, similar a lo que vemos en tratamiento, ¿cierto? Tenemos que usar una combinación de más de un BNAbs, y acá están los estudios que respaldan, son estudios chiquititos de 42, 20, 3, 8 individuos que han demostrado la eficacia del uso de los BNAbs. Y está en desarrollo este estudio, el HPTN 206 y el HPTN 114, que evalúan estos 3 anticuerpos monoclonales que tienen acción en distintos sitios de la GP120, que se administra endovenosa para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de este tratamiento. Y los BNAbs tienen un potencial bastante amplio de uso en prevención, no solamente en prevención de prevención sexual, sino que también lo podríamos usar en la prevención de la transmisión vertical. Lo podríamos usar para cubrir la cola farmacocinética de estos fármacos de acción prolongada, para cubrir los periodos de ventana cuando estamos entre tratamientos, o cuando estamos evaluando un esquema de vacuna, ¿cierto? Los esquemas de vacuna no han demostrado utilidad porque se demora mucho la protección que logra la vacuna. Entonces, ¿por qué? Mientras yo estoy haciendo esta vacunación secuencial, no uso BNAbs para potenciar un poco la protección, y mientras me hace efecto la vacuna, yo estoy dando una inmunización pasiva. Combinarlos con otros métodos de prevención y también por sí solos con este estudio que les mostré como una estrategia de prevención. Entonces vemos que el futuro de la PrEP es bastante esperanzador, si vienen cosas bastante innovadoras, esperemos que lleguen pronto a nuestro país. Y ya con esto termino. Entonces, a modo de conclusión, sabemos que la PrEP es una opción efectiva para prevenir el VIH, disponible para casi todas las personas. La aceptación sigue siendo escasa dentro de ciertos grupos, incluidas especialmente adolescentes y mujeres jóvenes, latinos y personas de escasos recursos. El conocimiento y la conciencia y la comodidad de los médicos con la PrEP sigue siendo subóptimo, y se necesita más trabajo para continuar operacionalizando, implementando la PrEP en tantos entornos diferentes para llegar a tantos grupos de personas diferentes como sea posible, y tratar de enfocarnos en estos 4 grupos de personas, de perfiles de usuarios de PrEP. Y me quedo con una frase que dijo la doctora Linda Gay Becker en una presentación que hizo en Glasgow el año pasado, que dijo que en verdad el impacto real de la PrEP lo vamos a ver cuando cumplamos estas cuatro necesidades: asequibilidad, disponibilidad, creación de demanda y acceso. Muchas gracias. Agradecemos profundamente tu presentación, Pablo, porque nos trae un desafío, nuevos conocimientos e información de lo que está pasando en el mundo con PrEP, que a veces llega bien desfasado a Chile, pero tenemos la esperanza de poder tenerlo rápidamente, ¿cierto?